los resultados te dicen que el chavismo votó contra Maduro. Eso es lo que te dicen los resultados hoy día. Claro, No es que el país dejó, parte de la izquierda dejó de ser izquierda, son izquierda. Pero están en contra. Pero ya están en contra por eso. Pero a lo que voy es que lo que viene... vamos a conversar ahora con Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela. Nancy, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Nicolás? María Corina Machado ha dicho que, digamos, para resumirlo, ¿no es cierto?, que estamos en un momento de transición. ¿Cómo se va a manejar esta transición? La gente sigue en la calle en Venezuela, el aislamiento internacional de Nicolás Maduro es clarísimo, la OEA acaba de decir que estas elecciones, las Naciones Unidas acaban de decir que esto no... La ONU ha dicho, y eso es mucho más grave aún, de que estas elecciones no son legítimas en los resultados que pretende dar como cierto Nicolás Maduro cuando está claro que esos no son, que perdió las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es decir, ¿cómo se va a manejar esta transición, Nancy? Bueno, hay que seguir trabajando en una salida que tenga el menor costo en vidas, en personas. Hay ahorita más de 1.400 detenciones arbitrarias. Estamos hablando que hay 117 adolescentes dentro de estas detenciones arbitrarias, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad, 182 mujeres, que es lo que reporta Foro Penal. Estamos hablando que en este momento está en curso la continuación, el engrosamiento del expediente de delitos de lesa humanidad por parte de Nicolás Maduro y el régimen. Exitosa. Es gravísimo lo que está ocurriendo y por esa razón es que es muy importante la labor de mediación que puedan estar haciendo, en este caso Brasil, Colombia y el rol que juega México. Es muy importante que además se ponga en claro que esto no es un tema, mira, ahorita esto no es un tema ni siquiera de Edmundo González o María Corina Machado. Estamos hablando de que literalmente se está materializando a viva voz en línea, en vivo, en Instagram, en las redes sociales, la violación de derechos de personas. Estamos viendo un lamentable reality show de la conculcación de derechos en Venezuela. Es la verdad, mira, profundamente deplorable. Sí creemos que ha servido la misión justamente de Naciones Unidas y ha servido el hecho de que esté la oficina del Alto Comisionado dentro del país para poder además demostrar con evidencia que esto no ha sido nunca un tema de discurso, sino que ha sido que en efecto se ha venido concentrando el abuso por parte de las autoridades para conformar este maquiavélico aparato de represión, donde tienes los poderes públicos sometidos a un mandatario. Lo que está ocurriendo con el TCJ, el TCJ es un tema, Nicolás, que viene de nombramientos express cuando se ganó la Asamblea en 2015. El tema que estamos viendo con el poder electoral, que no ha dado los resultados disgregados, ni ha mostrado la evidencia, pese a que la ley electoral habla de 48 horas para brindar los resultados disgregados. Hay quien dice no, que son 30 días. 30 días es para publicar en Gaceta, como decirte el peruano. No, claro. Pero son 48 horas para que se Ahora, yo creo que más allá, digamos, de los detalles, porque era absolutamente previsible que Nicolás Maduro iba a hacer todo lo posible por hacer un fraude, por impedir que se exprese la voluntad popular que claramente ya no lo quiere en el gobierno. Ahora, y lo que yo creo que tal vez él no esperaba es el nivel de aislamiento internacional. Porque ni siquiera aquellos regímenes que podrían... Resultados tampoco, Nicolás, porque los resultados te dicen que el chavismo votó contra Maduro. Eso es lo que te dicen los resultados hoy día. Claro, no es que el país dejó, parte de la izquierda dejó de ser izquierda, son izquierda.
pero están en contra Pero ya están de en lo que está contra por eso. ocurriendo en Pero a lo Venezuela, que porque voy hay una es que lo persecución que viene, sistemática. es decir, lo que debería ocurrir, Nancy, es un proceso de transición. ¿Cómo se va a manejar esto? Es Tiene que decir, porque no ocurrir. solamente tienes el problema, por ejemplo, he visto Se ha hablado de garantía. una publicación de Jaime Bailey que habla de un mensaje que supuestamente ha enviado el gobierno norteamericano diciéndole a Maduro, o te vas por las buenas o te vas a ir por las malas. Y por las buenas significa tenderle un puente de plata, que salga al país que le escoja, que no va a haber una persecución inmediata contra él y que se acabó la historia para él, ¿no es cierto? Pero eso no es todo el problema. Es decir, no es solo que Nicolás Maduro se vaya a un país asilado, digamos, ¿no? A disfrutar de la fortuna que ha acumulado en estos años, sino que se ha montado toda una estructura de control institucional en Venezuela que tiene que ser desmontado también, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a manejar esto? Y bueno, tiene que iniciarse un proceso de transición. En ese proceso de transición hay un rol importante de muchos actores. Dentro de esos actores tenemos 8 millones de venezolanos en el exterior. 8 Muchos millones, de Dios ellos mío. exfuncionarios no solamente de la burocracia ministerial, sino también estamos hablando de personal de las policías, de personal de las propias Fuerzas Armadas. Esto yo lo vengo diciendo desde 2019. O sea, lo que ha ocurrido en Venezuela ha traído una división y una fragmentación de un país, pero también de los talentos y de las personas que ayudarán a pasar este proceso de transición soberanamente. Y eso también es importante. No podemos continuar después de tantos años con este discurso de tutelaje. Aquí hay un tema de la labor que hay que hacer en presión internacional en el marco Claro, pero digamos, ¿cómo se va a producir el quiebre? O sea, porque tú tienes una posibilidad que es darle el mensaje a Maduro y decirle, esto se terminó y tienes que aceptar que se terminó y vamos a buscar una salida, pero todo indica que él está en una postura impertinente. Entonces, de repente, el interlocutor no es él. El interlocutor son los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a los que tal vez haya que ofrecerles algún nivel de impunidad y decirles, no los tocamos, pero dejen de respaldar a Maduro y que esto termine. De repente, yo no sé, pero esa tendría que ser la agenda en este momento, ¿no? Evidentemente ahí, Nicolás, hay conversaciones con diversos actores desde hace años. No solamente es con Nicolás o con Diosdado Cabello o con Jorge Rodríguez o con Delcy Rodríguez. Estamos hablando de que hay ahorita como 5 tableros. Estamos hablando de que en Venezuela hay tableros en blanco, en negro y en escala de grises. Estamos hablando de que el control efectivo de la economía está en manos de quiénes. ¿Quiénes son los grandes propietarios, los grandes importadores en este momento? Dentro del propio chavismo, dentro de la propia clase económica dominante en Venezuela, que viene manejando la dolarización de facto que se ha dado desde hace algunos años, que son los que tienen ahorita los centros comerciales de lujo, los concesionarios de Ferrari, de Lamborghini, dentro de Venezuela. ¿Quiénes son? Ellos forman parte del poder económico en este momento en Venezuela. No, yo concepto, Nancy, eso está claro. La pregunta mía va en otra dirección. Es decir, está claro que se acabó y ellos tienen que ser conscientes de que esto se acabó y algunos de ellos se van a resistir a dejar esta red de privilegios absolutamente inmorales que han construido, ¿no es cierto? Pero esto no da más. Entonces, o Maduro y su entorno más cercano, como Diosdado Cabello, ¿no es cierto?, está dispuesto a una negociación, o la negociación va a ser con quienes lo sostienen, que al final son las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas le quita el respaldo, Maduro se acabó. Simplemente se acabó, porque no va a tener quien salga a la calle a enfrentar a la población. Y ojo, y el tema es que ese grupo que ha venido sosteniendo, estamos hablando de más de 2.000 generales que están sostenidos económicamente por un sistema que económicamente no se sostiene. Entonces, hay un punto en el que han cavado su propia tumba, en el que han caído en contradicciones tan profundas de lo que vienen proponiendo o manejando como sistema, que se están viendo ahorcados por las propias condiciones que han establecido
de una fidelización producto del clientelaje. Y no pueden sostener el clientelaje ya. Entonces, evidentemente estamos hablando de que la negociación es multiactor, a eso es a lo que me refiero. Claro. Con los poderes económicos fácticos, con los poderes coactivos fácticos, y estamos hablando de que en el poder coactivo tienen un poder coactivo estatal y han generado uno paraestatal. Y ese paraestatal además es transnacional. Y como es transnacional, los países fronterizos juegan en la interlocución, más allá de las cancillerías. Por eso es que es tan importante esa conversación multiactor para que se entienda el impacto en el escenario. Y por supuesto abogamos porque cueste la menor cantidad de vidas posible, porque no es posible que todos los días contemos muertos, contemos desapariciones forzadas. Denuncio aquí además en este momento que el diputado William Dávila ha sido ingresado a un hospital, un señor de 73 años, con una afección en el corazón. Vi las declaraciones del hijo indignado por el trato que había recibido el padre en la detención. Por favor, Nancy, tengo que ir a la pausa, pero quisiera que terminemos esta conversación con algunas conclusiones. Por favor, mantente conectada para regresar inmediatamente contigo. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, son 10 y 28 de la mañana, volvemos. 5.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y estamos conectados en este momento con la vicepresidenta de Coalición por Venezuela, Nancy Arellano, en un contexto importante porque la Organización de las Naciones Unidas ha concluido que las elecciones en Venezuela no cumplieron, entre otras cosas que dice la resolución, con medidas de integridad y transparencia mínimas, es decir, las Naciones Unidas, luego de haber enviado una delegación de observadores y de veedores, ha concluido que estas elecciones o los resultados que pretende dar como cierto Nicolás Maduro no son confiables, no son creíbles, no pueden ser considerados válidos. Y esto ha provocado las iras del propio Nicolás Maduro, que ha acusado de casi basura, le ha dicho a alguien, a los miembros de la delegación de especialistas que fue a preparar este reporte. ¿Qué es lo que viene ahora, Nancy? Porque la situación no es solamente de protestas en las calles en Venezuela, indignación, no es cierto, sino además aislamiento internacional. O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso? No, bueno, hay que continuar visibilizando lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. El cerco mediático es una realidad, la represión es una realidad. Es muy importante el rol que está jugando la propia diáspora venezolana. Nosotros desde Coalición por Venezuela agrupamos 106 organizaciones en 23 países. Eso es lo que es Coalición, es una federación de organizaciones. Y venimos apoyando a los defensores de derechos humanos dentro de Venezuela, que están apoyando, por ejemplo, a las personas privadas de libertad de manera injusta. Se ha brincado el debido proceso y estamos apoyando además al sistema internacional a que tome nota de la casuística dentro del país. Pero bueno, esto nos convoca muy claramente a toda la comunidad internacional a hacer efectivos los mecanismos que hay para ejercer presión en el marco jurídico internacional, insisto, para buscar, insisto, una transición. Esa transición tiene que estar acompañada también de entender el costo personal, la responsabilidad penal que tienen todos los actores del sistema. No nada más es Nicolás y Padrino López y Diosdado Cabello y la dirigencia. La responsabilidad es individual de todos aquellos que actúen dentro de esa burocracia de persecución y de sostén arbitrario del poder por medios inconstitucionales, que además es algo que hemos venido denunciando hace 10 años, que hemos venido diciendo que por medios no constitucionales estaban generando todo un aparato de represión y de hegemonía política y que estaban conculcándose derechos y contrapesos en el país. Ahorita estamos viendo, lamentablemente, a viva voz, insisto, lo que hemos venido advirtiendo sostenidamente y que la gente interpretaba que era un tema de posiciones sesgadas, de preferencias políticas.
cuando esto ha sido siempre un tema de derechos fundamentales. Claro, ahora, Lo que ha dicho la misión de la ONU, ahí está muy claramente. Centro Carter, misión de la ONU, OEA, mismo chavismo disidente, Nigmer Evans, Barreto, Maripili Hernández, líderes del chavismo histórico. Hoy son también los que denuncian persecución, acoso, amenazas. Entonces, ya no estamos hablando de nada que pueda ser justificable por ninguna persona que tenga un mínimo de sangre en las venas. claro, lo que va a ocurrir probablemente sea si Maduro no está dispuesto a reconocer su propia situación, porque además es llamativo, ¿no? Su gesto, su desesperación en contraste con la serenidad con la que María Corina Machado está actuando, porque actúa con mucha firmeza, sus discursos son realmente bravos, pero tiene una serenidad de quien sabe que esta batalla ya se ganó y que estamos en la etapa final, y por eso ella con serenidad puede hablar incluso de transición. Es decir, poco menos que le está tendiendo una mano a Claro, los Nicolás. derrotados para que darles el camino de salida. Mira, de hecho, el sistema electoral, y recordemos que María Corina además arranca en una ONG, Súmate, que se especializaba en temas electorales. Te estoy hablando del año 2002. O sea, esa dirigencia que acompaña a María Corina, hay una serie de técnicos que han estado involucrados por 2 décadas en el sistema electoral venezolano y conocen lo robusto y conocen las falencias que había en el sistema. Hace más de 10 años, María Corina hablaba de la posibilidad de que se escanearan las actas de los testigos, que se montaran online y que la gente pudiese verificar con su número de cédula la mesa y los resultados, frente a justamente cómo en el proceso el factor humano era el único que podía tergiversar los resultados. Y es lo que ha pasado. Todo el proceso, y lo dice el informe de Naciones Unidas, todo el proceso transcurrió conforme. El problema es que cuando llega a la sala de totalización, que tiene que imprimirse las actas de totalización y leerse el resultado de acuerdo a lo que arroja la sala de totalización, eso no pasó, sino que entró amoroso con unos resultados escritos en un papel que no sabemos de dónde sacó y que además probabilísticamente es inviable. O sea, matemáticamente es improbable ese resultado que dijeron. Pero además todas las actas, el 82% de las actas con una tendencia abrumadora, están allí con todos los esquemas de seguridad que han sido los que han avalado los resultados electorales en Venezuela desde la época de Chávez. Tenemos que terminar por hoy, Nancy. Te agradezco mucho por haber... que discutir allí. Sí, claro. Tenemos que terminar por hoy, Nancy. Te agradezco muchísimo por habernos atendido. Nancy Arellano Suárez, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, ha estado con nosotros en el Zoom. Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días.